Saludos, amigas y amigos de La Respuesta. La Respuesta está pasando por una etapa, si se quiere, triste, porque ha tenido 2 programas y va a tener este tercer programa, en cuyos umbrales ha tenido que dar pésame y expresar duelo por la pérdida de amigos magníficos desaparecidos. Esta semana le toca el duelo a Gilberto Veras, alias Motica, una leyenda de valor personal que fuera reconocido en las bregas revolucionarias del 65. Yo tuve la alegría de conocerle en los últimos años. Se acercó a mi familia, lo recibimos con mucho afecto. Trabajó primero en la seguridad mía, después en la seguridad de mi hijo Juárez. Fue a servir un empleo en el Instituto Agrario, modesto, muy modesto. Fue separado del empleo, claro está, por motivos imaginables, al salir nosotros del poder por renuncia, y en medio de una pobreza conmovedora se mantuvo siempre atento a nuestro afecto compartido. La semana pasada, yo estando en el campo, recibí la noticia de que había fallecido. Se me dijo en principio que era en un accidente en su motor. Reflexioné y le dije a algunos amigos, caramba, tanto que le advertí que a pesar de ser un experto motorista, los riesgos de hoy son muy complejos porque está el tráfico y anda tanta gente imprudente que nadie está seguro en las vías públicas. Ya cuando llegaba a la capital, me llega la otra noticia. No fue accidente. Murió a palos. Iba entrando a La Vega en su motor, se puso otro motor en paralela, le dieron un garrotazo en la cabeza y lo derribaron del motor. Cuando cayó, que quiso en medio de su ya indefensión establecida defenderse, lo remataron a garrotazos, lo remataron 2. Y no contentos, venía un camión en la Duarte, iba un camión en la Duarte, se lo echaron al camión, que le bateó, como se dice, destrozado. Se robaron el motor. En pleno mediodía, 2 haitianos, testigos presenciales, quisieron auxiliarle, persiguieron, pero se fueron, como está ocurriendo. Se fueron a otro lugar, a una de sus nuevas comunidades, impunes. Mis hijos han estado yendo por turno a La Vega a expresarle pésame a su esposa Rosa, a su viuda Rosa, a su familia.
Y yo lo hago desde aquí, de La Respuesta. Un amigo admirable, valeroso, leal, que hemos perdido. Que Dios lo acoja en su santo seno, le dé descanso a su alma y paz a sus restos. Gilberto Veras, alias Motica. Adiós, amigo. Durante la semana estuve recibiendo demandas que brotaban de la alarma pública. Amigos, a veces simples conocidos, que me encontraron en oficinas y en lugares donde estuve, y aprecié que todos estaban bajo una misma impresión dolorosa. El asesinato de 3 niños y de su madre, la frialdad del autor de esos asesinatos, el comportamiento diabólico, la forma en que luego se va a la playa, la parte quizás más espantosa, cómo mata y viola a las 2 niñas y su madre, y luego procura al día siguiente al pequeñito y lo lleva bajo engaño, supuestamente porque su hermana estaba perdida, y allí le ahorca. Un espanto. La gente, amiga, me decía: doctor, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Hable, ayude. Ayúdenos a entender esto. Mi respuesta a algunos fue: yo lo he intentado. Tengo mucho tiempo advirtiendo que vendrían cosas pavorosas, que la criminalidad nuestra iría girando hacia prácticas atroces, desconocidas incluso por la criminalidad dominicana. Les dije, viene el asesinato mezclado con ritos satánicos, drogas, viene el sicariato, llegarán las decapitaciones, llegarán los secuestros. Y no se lo dije simplemente en mi programa, La Respuesta, perdón. Lo expresé en conferencias expresas, en universidades, en las instituciones del orden, en las Fuerzas Armadas, tratando de alertar, tratando de despertar inquietud en la población por lo que vendría. Por eso, cuando ahora se producen los hechos casi en forma rutinaria, diariamente, cada uno más espantoso que el otro, mi dolor es posiblemente el doble del de ustedes. Pero no me asombro como ustedes, porque eso lo esperaba, lo anticipé, lo predije. ¿Por qué pude yo anticiparlo y predecirlo en una forma tan intensa como lo hiciera? Naturalmente, mi condición de abogado, mi dedicación al área penal, al estudio y a la enseñanza de la criminología, derecho penal, durante tantos años, resultaba muy favorable para
familiarizarme con los nuevos brotes de criminalidad que surgirían. Y además, las funciones que serví, especialmente cuando fui presidente del Consejo Nacional de Drogas, y el trato que tuve, agradable, instructivo, con personajes importantes, de niveles académicos impresionantes sobre el tema. Y hoy quiero hacer rememoración de dos de ellos. Don Francisco Toumi es un colombiano, tratadista. Una de sus obras es propiamente un clásico, La droga de los Andes. Yo le conocí trabajando cuando trabajaba en el Programa Mundial contra las Drogas de Naciones Unidas, que tiene asiento en Viena, en Austria. Él vino varias veces al país, conversábamos largamente. Y naturalmente yo me dediqué a oírle, porque aprovechaba su docencia, su experiencia, trabajando en un lugar tan importante y con esos antecedentes y todas esas pruebas de su capacidad. Lo lógico era que lo oyera. Y él, entre las conversaciones que recuerdo, siempre me advertía de los cambios que se producirían en la región como consecuencia de la llegada y del ingreso ya más intenso, ya más fuerte de la criminalidad organizada. El uso de la droga, la epidemia de la adicción, el tráfico de la droga, las disputas por los espacios, generarían nuevas modalidades desconocidas por nosotros. Recuerdo que en el año 2002, cuando yo no era ya, 2001, 2002, ya yo no era funcionario, claro está. Él vino al país en sus funciones y quiso verme. Lo recibí en esta oficina amablemente y me expresó como nunca antes, con cierto acentuado pesimismo, lo que creía estar viendo. Me dijo: doctor, he hecho los contactos, he visto la autoridad, he conversado, he estado analizando, evaluando el medio social, pero debo decirle que noto un alarmante crecimiento de las preocupaciones de que le hablé siempre. Usó una expresión quizás para no lucir atropellante, porque él es colombiano. Y él me dijo: pienso que se está por desarrollar un proceso de colombianización, por lo que he estado viendo en el 2002. La abundancia de puntos de drogas, es decir, una cosa que él no había visto en el periodo 96-2000. Entonces yo le dije: don Francisco, escúcheme que le voy a corregir. Ojalá fuera un proceso de colombianización lo que nosotros estuviéramos o podríamos estar sufriendo. Porque ¿cuántos candidatos presidenciales
han sido asesinados en Colombia. ¿Cuántos periodistas, cuántos oficiales y miembros de la policía, cuántos miembros de las Fuerzas Armadas, cuánta gente ha muerto, cuántos jueces han muerto en esa lucha? Ustedes han luchado, ustedes han resistido. Entre nosotros, desgraciadamente, no se ve eso. El crimen aquí está haciendo una implantación devastadora, casi sin resistencia. Yo creo que lo que podemos sufrir o estar sufriendo, más que una colombianización, es una mexicanización, porque lo de México es más trágico que lo de ustedes, paradójicamente. La impresión que hay es inversa, pero yo creo que lo de México se va a deteriorar tanto que eso terminará, pienso, casi en términos y niveles insurreccionales. Pero los hábitos de esa criminalidad mexicana superan la de ustedes. Él me dijo, bueno, puede haber algo de cierto, pero definitivamente no estoy feliz, no estoy contento, no estoy tranquilo con lo que he encontrado. Estoy hablando del año 2001 finales o 2002, hace 16 años. Otro personaje que quiero mencionar, el doctor Pino Arlaqui, subsecretario general de Naciones Unidas para la lucha mundial antidrogas, que después, cuando renunciara, fue sustituido por el doctor Costa, que creo que todavía es el que ostenta ese cargo. El doctor Arlaqui, sociólogo criminal italiano, respetable, lo vi por primera vez en una reunión de DEA, en Washington, cuando intervino, y noté el respeto y el aprecio de la autoridad norteamericana por ese funcionario internacional. También tiene libros escritos importantes. Era un gran amigo, como hermano, me dijo él en una oportunidad, del juez Falcone, aquel que fuera implosionado en una forma bestial por las mafias, volando el automóvil en que iba con su esposa y alguna escolta. En el tiempo en que también se le dio muerte al juez Borsellino, los dos jueces que se atrevieron a juzgar la mafia en forma masiva en Italia. El doctor Arlaqui me decía, vino cuatro veces al Consejo Nacional de Drogas. Teníamos largas entrevistas. También yo aprovechaba para oírle y para saber de su experiencia. Hablándome del juez Falcone, que quiero que ustedes sepan que en la hora de su enterramiento se movieron ministros, presidentes y reyes de toda Europa y de gran parte del mundo. Un héroe de la humanidad. Él me dijo, el que mejor define y conoce el comportamiento criminológico del crimen organizado es Giovanni Falcone. Con él es que yo realmente me he terminado de orientar, decía algo risueño, porque él tenía un nivel
también extraordinario. Y me dijo, tienen ustedes que desplegar mucha atención, porque la gran fatalidad de ustedes viene a ser la situación geográfica. Ustedes están en el centro mismo del Caribe y tienen una ubicación delicada, casi contiguos a Puerto Rico, que es una forma de estar en la tercera frontera, ya no vecina, sino casi contigua con los Estados Unidos, que tienen el mercado consumidor mayor del mundo. Tienen al oeste, desgraciadamente, un narcoestado que por razones muy especiales, históricas, hemos ido viendo cómo la mafia se apoderó de ese territorio. Pero sobre todo tienen Suramérica. Entonces ustedes que tienen aeropuertos internacionales, puertos de gran calado, todo lo que viene de Suramérica, que se bifurca hacia Norteamérica, mercado norteamericano, Europa, otro mercado importantísimo de consumo, el punto de transbordo, el punto esencial es la parte de la isla de Santo Domingo, su territorio, donde está esta nación y este Estado. Tengan cuidado. Precisamente me lo digo en el tiempo en que también venía otro hombre importantísimo de la lucha mundial antidrogas, Barry McCaffrey, un general legendario de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha terminado por ser un académico importantísimo que maneja el tema de la droga como pocos. Y he contado aquella sesión de trabajo privado cerrado en que estaba el presidente Fernández, habíamos 2 o 3 funcionarios de alto nivel con él y el general McCaffrey. Él explicando la droga en el Caribe, con su auxiliar, cómo operaba el tráfico. Incluso poniéndonos alerta, tratando de alarmarnos sobre los peligros. Nos dijo, a nosotros no, al presidente de la República, cuando cerraba: señor presidente, defienda su frontera con sus propias armas, con su ejército, porque de aquel lado no hay con quién hablar. No hay con quién hablar. Esa fue una sentencia. Es decir, que hago este relato para explicarle a ustedes lo armado que resulté de esas experiencias y cómo me fui animando a hacer una correa de transmisión de la alarma. Naturalmente, también estudiando, leyendo los textos, los autores, los verdaderos autores, incluso leyendo libros fascinantes, algunos de ellos tristísimos, de periodistas importantes de investigación, especialmente mexicanos, que ha sido una matanza enorme lo que se ha producido, porque son indóciles los periodistas de investigación y denuncia de México.
Esa es su gloria. Entonces, he tenido experiencias que hoy las quiero refrescar como una manera de darle a ustedes seguridad de que no estoy divagando, ni especulando, ni imaginándome cosas, ni fabulando, sino que vengo de jornadas serias, pesadas. Sería mayo del año 2011. Yo estuve en Washington en una reunión de alto nivel de todos los países del Caribe en el Departamento de Estado. Don Arturo Valenzuela presidía los trabajos y me asignaron el último turno de esa reunión que durara 2 días. Había una especie de pequeña grada donde estaban sentados no menos de 30 oficiales funcionarios de aduana, de distintos departamentos de los estados, del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo personal militar. En el acto esencial estuvo el entonces procurador Holder, estuvo Melvin, un subsecretario de Defensa. Es decir, era un acto de mucha categoría. Ese acto yo lo recuerdo el día que hablé, porque coincidió con un operativo espectacular que se produjo en Jamaica ese mismo día, que fue la captura de un gran capo jamaicano, que para poderlo atrapar hubo una matanza, hubo una pelea de 122 muertos. Su nombre no lo tengo a mano, pero lo tengo en archivo. ¿Qué dije yo en ese discurso final de ese evento? Los que diseñaron el Plan Colombia en los últimos 2 años del siglo pasado, 99-2000, y los que diseñaron la iniciativa Mérida, México y Colombia, para combatir la droga, con el auxilio y apoyo económico y logístico de Estados Unidos, cometieron un error grave en el diseño de esos planes, porque se olvidaron de considerar el Caribe, sus naciones islas, la Antilla Mayor que somos nosotros, una de ellas, la posición geográfica nuestra, y se olvidaron de que el crimen organizado obra con dirección inteligente. Y cuando se le hace difícil porque le crean resistencia en una línea de tráfico, hace una especie de efecto balón, que le llaman. Gira y va a girar hacia nosotros, y ya giró hacia nosotros. Es decir, que tratando de evitar el tráfico central por América Central, que no pudieron, pero lo combatieron, el narcotráfico llegó a considerar en un momento Caribe. ¿Quién de Caribe? Haití, claro está, el narcoestado, primera base de operaciones. Y no tiene infraestructuras. Es decir, no cuenta con lo que cuentan los del lado, los aeropuertos internacionales, los puertos de gran calado. Y a nosotros nos abrumaron.
Ese periodo al comenzar el siglo fue horrible. Duró exactamente, siendo horrible, 9 años, hasta el 2009. Todo eso está conectado con el incremento y la transformación de la criminalidad que nosotros estamos padeciendo. Es decir, no es una noticia de un día. No es que alguien aparece y produce una atrocidad tan diabólica como esta que comenté al principio. No. Eso es parte de una cadena del comportamiento criminoso ya asumido, ya adoptado. Ya comienzan a aparecer cosas que cuando uno las logra comparar o confrontar con operaciones de Colombia o de México, ya tiene suficiente convencimiento para entender cómo Francisco Taumi, Pino Arlaqui, Barry McCaffrey, 10 años antes, ya habían advertido lo que vendría. Por eso yo pienso que tenemos que ver el fenómeno con ese detenimiento y con ese respeto, porque apena mucho oír tantas cosas disparatadas, tantos esfuerzos de falsos cientistas sociales. Es la sociedad la culpable, porque si no hubiera tanta pobreza y tanta exclusión, el crimen, por Dios. Y eso que está ocurriendo en Estados Unidos, con decenas de ataques de compañeros contra compañeros en sus escuelas, contra sus maestros. Esa es la pobreza y es la exclusión. No, por Dios. Y Timothy McVeigh, que lleva en Indianápolis, lleva una camioneta cargada de explosivos, la deja tranquilamente y vuela a un edificio con 204 niños en una guardería. Eso es crimen pesado, con otras motivaciones, claro está. Las nuestras están identificadas. ¿Qué ocurrió? Que la autoridad nuestra, Congreso, Ejecutivo, Legislativo, no se sensibilizaron. Y yo digo, pese a que fui inagotable en el consejo a todos, en la advertencia a todos, pero entonces me lapidaban. Este es un fabulador, eso no es así. Eso es un invento. Ese es un arma arrojadiza de política. Eso es lo que busca es celebridad aparente y figurar en una forma más o menos excitante o espectacular. No. Era una verdad o eran verdades dichas con fundamentos impresionantes. Ustedes me oyeron en el programa antepasado leer aquí y hacer la apología de un jefe de policía colombiano, Oscar Naranjo, que quise en el gobierno cuando yo servía en él y tuvo la aprobación del presidente Medina, no hay dudas, interesado en que fuera así, traerlo, pero estaba en las conversaciones de paz de La Habana con la FARC. Bueno, es el actual vicepresidente de Colombia. Era obedeciendo a esas preocupaciones. Organizar la inteligencia policial, la inteligencia social, para poder combatir ese fenómeno del narcotráfico, con todas
sus derivaciones consteladas de crímenes de todo género. El código ultragarantista, ese era el paso más gigantesco que la República iba a dar, civilizatorio. Por Dios, no se pueden otorgar ultragarantías en un momento en que la ley está en baja, la autoridad está en baja y el crimen está en auge y es muy próspero, es muy rico. Se va a adueñar del país si no siente una sociedad que le responda con algo más riguroso, más restrictivo, menos premiante. Por Dios. Esa es la situación que tenemos en la actualidad. Yo traje hoy, y lo quiero leer, no sé si me alcanzaría el tiempo, un blog que va a salir el miércoles. En mi blog, La Pregunta, wordpressrd.com. Lo quiero leer casi a manera de editorial de la respuesta, porque todo está tan complejo, todo está tan oscurecido, todo luce como tan extraño y difícil de agarrar las cosas por los moños y tratar de ponerlas en buen cauce. Que estos trabajos hay que interrelacionarlos. Ya yo tenía escrito esto, que va a salir en la pregunta. Entonces digo, lo voy a asumir como editorial de la respuesta. Tratando de entrelazar un esfuerzo y otro. Lo titulé, Nunca la esperanza es indigna. Por favor, óiganlo. La clave para entender el cambio de los hechos y circunstancias nacionales es fijar la atención en lo que viene ocurriendo en el centro del poder mundial. No olvidar, como periferia que somos, que desde allí, en el inmediato pasado, se estuvo dirigiendo la gran conjura contra nuestra existencia de Estado. Se llegó a producir una concentración de propósitos muy adversos y agresivos contra nuestra integridad, que no solo estimuló a estamentos ultraliberales bien diversos de su poderosa sociedad, sino que también impulsó a otros estados a sumarse a los esfuerzos de reconvertirnos en un estado binacional. No es difícil comprender entonces el por qué la insomne traición doméstica se movilizó como nunca antes para lubricar cuanto fuere necesario hacia la consumación del odioso crimen internacional. Mi reacción siempre consistió en señalar que estaba obrando un pacto implícito entre sórdidos designios de geopolítica, un gran capital cegado por la codicia y el narco internacional. Lo de implícito en la calificación del pacto se refiere a que no era algo previamente convenido, sino más bien una confluencia de conveniencias respectivas
cada quien con sus fines propios, pero con un objetivo idéntico. Lo que se impone saber es en cuál de esos actores de la trama se han producido cambios o mutaciones capaces de diferenciarlo y alejarlo de la misma, porque puedan tener sus responsables ideas y convicciones diametralmente opuestas a las que tenían los que estaban en el puente de mando de la geopolítica mayor. Los que hoy mandan en el norte no solo tienen ideas y convicciones providencialmente favorables a nuestra sagrada causa nacional, sino que también una de sus preocupaciones mayores de seguridad se encuentra inmersa en las tensiones posibles en su tercera frontera, que es el Caribe. Y su gente más experta sabe lo peligroso que se tornaría el experimento estrambótico de un Estado binacional como escenario de intercambios con áreas donde ya operan versiones y conexiones ominosas con el radicalismo islámico. No en vano, en el último informe de su Departamento de Estado, figuran advertencias del siguiente tenor. Cito, de ese informe del Departamento de Estado: pequeñas pero significativas cantidades de extremistas violentos de la región se han unido al ISIS. Los países del Caribe cuentan con algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo. La creciente delincuencia y la corrupción endémica amenazan la capacidad de los gobiernos para proporcionar seguridad y buen gobierno. También impulsan la migración irregular hacia Estados Unidos. Mientras Estados Unidos trabaja para proteger su frontera sur, debemos prepararnos para el traslado al Caribe de las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales como punto de tránsito para drogas, migrantes, armas y otras actividades ilícitas. En cuanto a la seguridad, trabajaremos con nuestros socios caribeños para asegurar que se deniegue a ISIS, el ejército islámico, un punto de apoyo en la región, desmantelar las redes de tráfico ilícito, mejorar la seguridad marítima, enfrentar la delincuencia violenta y organizada y aumentar el intercambio de información sobre amenazas entre los países. Más sobre la seguridad, en colaboración con los gobiernos del Caribe, dice el informe del Departamento de Estado, fortaleceremos nuestra seguridad nacional mutua y promoveremos la seguridad de nuestros ciudadanos mediante programas de desmantelamiento de organizaciones criminales y terroristas transnacionales, mediante la contención del tráfico y el contrabando de bienes ilícitos y personas, mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho, la mejora de la seguridad ciudadana y contrarrestando la vulnerabilidad a las amenazas terroristas. En cuanto a gobierno, sistema de justicia y sociedad civil, reforzaremos las alianzas con los gobiernos y la sociedad civil para prevenir, investigar y enjuiciar el terrorismo, para combatir las redes de financiación y facilitación del terrorismo, para reducir la vulnerabilidad a la radicalización
y para mejorar la seguridad fronteriza. Aumentaremos la capacidad de los gobiernos para investigar y enjuiciar el crimen nacional y transnacional, ayudar a las víctimas, desmantelar las organizaciones criminales y ampliar las opciones de rehabilitación para los delincuentes juveniles. Fin de la cita. Lo descrito precedentemente se refiere a implicaciones muy delicadas e importantes, dice el editorial de la respuesta a la pregunta. Asimismo, existen además otras consideraciones no menos delicadas. Por ejemplo, ellos, los que mandan en Norteamérica, saben bien lo que significa un apoyo militante y solidario de la llamada Nación del Islam al proyecto de fusión de ambos estados. Conocen lo que esa organización religiosa es capaz de asumir como desafío. No ignoran las diferencias de las prédicas que hubo entre Martin Luther King y Malcolm X. Más aún, saben del afecto que existe entre Farragut, sucesor de Malcolm X, y el expresidente Obama, desde el tiempo en que éste era senador por Illinois. Los que mandan hoy no son funcionarios típicos de su diplomacia. Son hombres que pasaron por guerras, fueron reconocidos por su valor y compromiso con su patria y están muy conscientes de los peligros del mundo de hoy. Todo se reduce a admitir y comprender que ha habido cambios enormes en el mundo y que nosotros, una vez más, estamos en presencia de algo providencial para poder desarrollar nuestra defensa. Se me diría que mis posiciones adolecen de oportunismo, incluso que resultan degradantes, toda vez que esa defensa de la patria de que hablo solo debe hacerse ofrendando la vida y asumiendo los mayores sacrificios, sin depender de un ilusorio amparo del extranjero que hasta hace poco tiempo nos programara para el desastre. Sin embargo, respondo a ello que la defensa ha de ser siempre proporcional al ataque, que lo que nosotros hemos padecido fue una obra combinada, no solo entre estados poderosos, sino que estos contaron con el amparo instrumental del palio de las Naciones Unidas y de la propia OEA. Así fue, se convocaron todos los poderes de la tierra para destruirnos. Luego de una diabólica campaña de descrédito que preparó el terreno para el sacrificio de nuestra pequeña e indefensa nación. Así las cosas, cuando aparece este colosal fenómeno y fenomenal reto que emplaza y desafía a todos los poderes de la tierra, no hay ningún grado de indignidad de parte nuestra cuando creemos sentir la mano de Dios protegiendo una vez más a nuestro pueblo. Lo penoso es que la traición alcanzó tanto poder que se mantiene en una peligrosa beligerancia, al grado de que en una última prueba de su silente audacia suscitó el espectáculo de una extraña y misteriosa visita de parlamentarios vecinos para oficializar un beneplácito que en forma oblicua le indique al norte que nos complace el trato. Casi como un reproche a lo expresado por su presidente respecto a esa tragedia. Pero bien, esto lo hicimos hasta la saciedad
desde el tiempo en que nos codirigía un bailarín nudista metido a presidente de aquel caos histórico. En suma, este advenimiento de Donald Trump, rodeado como está de gente de prestigio y experiencia innegables, es un aspecto del conflicto totalmente inesperable que ocurrió para electrizar a todo el mundo, comenzando por el propio pueblo que lo eligiera. Y hoy quienes tienen la lóbrega visión de ver, hay quienes tienen la lóbrega visión de ver matices de suicidio en sus confrontaciones y combatividad. Lo advierten en forma frenética, pero él es un peleador neto. Así pues, nosotros no tenemos excusa para no aprovechar esta coyuntura y lanzar una contraofensiva para revocar todo el desastre que se ha hecho contra nuestro territorio, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Jamás podría haber indignidad en esa esperanza. Fíjense que yo he querido hablar del horror, una muestra última que está en cadena, que ya no se puede cuantificar, pero conectándolo al fenómeno criminal, a la cuestión criminológica de la región y todas las implicaciones que eso ofrece, para que la gente vaya haciendo criterio, elabore bien sus posiciones y entienda de qué se trata. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, que asimismo Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, domingo a las 8 de la mañana. Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, canales 52 y 22, 12 del mediodía, 6 de la tarde, 9 de la noche y 8 de la mañana de domingo y 8 de la mañana de lunes. Que asimismo TDI, Canal 51, a las 7 de la noche de domingo. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Diario Digital, Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, también reproducen parte de nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, como siempre en la versión central. Hit 92 a las 9 de la mañana para el sur de la República. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo, el próximo fin de semana, en una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.